Presentaciones para la Escuela Sabática del tercer trimestre de 2024. El libro de Marcos. Lección 4 para el 27 de julio de 2024. Parábolas. Dijo también: miren lo que oyen. Con la medida con que miden, los medirán otros, y aún les será añadido. Al que tiene, se le dará, y al que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado. Marcos 4, 24 y 25. Una parábola es una narración de un suceso fingido, basado o no en hechos reales, del que se deduce, por comparación o semejanza, una verdad importante o una enseñanza moral. Este es el sistema que Jesús utilizó principalmente en sus enseñanzas, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Sus parábolas generalmente eran extraídas de la vida cotidiana y por lo tanto fáciles de recordar y de aplicar. Cuando sus oyentes regresaban a sus hogares, compartían lo aprendido con su familia y amigos. Veremos la razón de ser de las parábolas. La parábola del sembrador, el sembrador salió a sembrar, y la explicación de esa parábola. Y otras parábolas, la lámpara y la medida, y el crecimiento y la mostaza. La razón de ser de las parábolas: para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. La predicación de Jesús giraba en torno al reino de los cielos. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Muchas de sus parábolas fueron dichas para explicar la naturaleza de dicho reino. Decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios, o con qué parábola lo compararemos? Curiosamente, la razón que el mismo Jesús dio para usar parábolas es realmente sorprendente: para que no entiendan, ni se conviertan, ni sean perdonados; para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan; para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Esto no era nada nuevo. Al mandarle a predicar, Dios le dijo a Isaías: oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda ni se convierta, y haya para él sanidad. El que tiene hambre de la palabra de Dios, oirá la verdad y se gozará. Pero el que no quiere oír, por más sencilla que esta verdad se presente, se negará a entender, a cambiar y a alcanzar la salvación. La parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Parte cayó en el camino. En unos días, la semilla que cae en el camino muere. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo, y la comieron. La semilla cayó entre piedras. En unas semanas, la semilla muere. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cae entre espinos. En unos meses, la semilla muere. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Y una parte cayó en buena tierra. Al final de la estación, la semilla fructifica. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. El sembrador y la semilla no varían. Sin embargo, el resultado es totalmente distinto para cada uno de los 4 terrenos.
Todo depende de la forma en que la semilla sea recibida. La explicación de la parábola. El sembrador es el que siembra la palabra. La semilla es la palabra de Dios y el sembrador es todo aquel que la transmite. Así pues, la que cae en el camino son aquellos que no tienen interés y Satanás los desvía. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Los que fueron sembrados entre piedras reciben la palabra, pero no soportan las pruebas. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Y los que están entre espinos reciben la palabra, pero se vuelven cómodos. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y están por fin los que caen en buena tierra. Estos resisten las pruebas y no se acomodan. Entonces llevan fruto. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. ¿Qué tipo de suelo soy? ¿Qué debo hacer para ser fructífero? Veamos ahora otras parábolas. La lámpara y la medida. También les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Visualiza la conversación. ¿Acaso? No. ¿No es? Pues claro. Jesús sabía obtener la atención de su auditorio. Ahora están preparados para recibir la lección espiritual. Poco a poco, Jesús iba revelando la verdad del Evangelio para que sea conocida por todos. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Aquella noche, al encender sus lámparas en casa, los que tienen oídos para oír recordaron sin duda la lección. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. En las calles de la ciudad, los mercaderes vendían sus productos usando medidas más o menos estándar, para medir la cantidad de producto que deseaba el comprador. Si el vendedor era bueno, añadía un poco más de producto en la medida para satisfacer a su cliente. Si alguien es receptivo a la verdad, obtendrá aún más, pero si la rechaza, aún la verdad que tiene se perderá. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. El crecimiento y la mostaza. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Jesús recuerda el ciclo del crecimiento del cereal. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Primero hierba, después espiga y finalmente grano. Es un proceso que depende de Dios, no del hombre, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Así es la semilla del Evangelio plantada en la tierra fértil del creyente. Por la acción del Espíritu Santo, vamos creciendo más y más en la verdad hasta que Jesús venga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. El reino de los cielos es comparable a un diminuto grano de mostaza. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza,
que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. A los 50 días de sembrada, la mostaza alcanza unos 30 o 40 centímetros de altura y ya es capaz de producir fruto cosechable, pero puede llegar a crecer hasta 7 metros de altura. Pequeño, desde luego, fue el comienzo. 120 personas sin letras, escondidas en un aposento de Jerusalén. Pero su expansión ha llegado a todo el mundo, convirtiéndose en la religión con mayor número de creyentes. Por medio de parábolas y comparaciones, Jesús encontró el mejor método de comunicar la verdad divina. En un idioma sencillo, usando figuras e ilustraciones sacadas del mundo natural, abría la verdad espiritual a sus oyentes y daba expresión a hermosos principios que pudieran haber pasado por sus mentes y apenas dejado un rastro si él no hubiera conectado sus palabras con escenas conmovedoras de la vida, la experiencia o la naturaleza. De esta manera, despertaba su interés, promovía un espíritu de investigación y cuando tenía su atención asegurada, decididamente impresionaba en ellos el testimonio de la verdad. Así podía impresionar debidamente el corazón, para que en el futuro sus oyentes pudieran mirar las cosas que él había relacionado con la lección y recordar las palabras del Maestro Divino.